Hermanas y hermanos, hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Voy a comenzar diciendo que nunca vamos a poder explicar el misterio de Dios. Es imposible que el hombre sepa sobre quién es verdaderamente Dios. Porque las facultades del hombre no pueden alcanzar, usaré el mismo término, las facultades de Dios. Porque Dios es el Todopoderoso. Dios es infinito. Mientras nosotros tenemos poder muy limitado y somos finitos. Es decir, Dios nunca acabará. Dios nunca dejará de ser. Dios nunca cambiará de ser. Sin embargo, el hombre dejará de existir. El hombre acabará en este mundo. Y podremos ser también cambiados, transformados por el amor de Dios. Y entonces, todas las cosas que se digan o que se han dicho o que se van a decir sobre Dios siempre serán limitados. Sin embargo, no podemos quedarnos sin decir nada. Tendremos que decir algo de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros aceptamos y de lo que nosotros vivimos. Pero por la gracia de este Dios. Porque Dios nos ha regalado su gracia. Y entonces, por eso podemos decir ese algo. Si no, no tendríamos nada que decir. Hermanas y hermanos, en la primera lectura, por eso manifiesta de este Dios que tiene poder sobre todas las cosas, este Dios que es infinito, que no es limitado y que no puede acabar, dice en el libro de los Proverbios que la sabiduría ya estaba antes de la creación. Por eso explica en el libro de los Proverbios que la sabiduría ya estaba antes que Dios separe el agua de la tierra, separe lo bueno y lo malo, podemos decir, ¿no? También, y empiece a crear Dios. La sabiduría de Dios ya estaba. Y entonces la sabiduría de Dios es un atributo del Creador. Este Dios que ha creado todo. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad, una característica propia. Entonces la sabiduría es una característica o una cualidad propia de Dios que estaba antes que todas las cosas existiesen en el mundo. Por eso tal vez entonces podemos decir que la sabiduría es don del Espíritu Santo.
Porque la sabiduría, según el libro de Proverbios, asistía o contemplaba cuando Dios obraba. Y entonces ahí tiene razón de ser decir que la sabiduría es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nosotros la sabiduría será dado por medio del Espíritu Santo. Y la sabiduría no es capacidad de conocimiento, sino capacidad de discernimiento. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener capacidad de conocimiento, pero no ser sabio. Hay personas que se han leído libros y libros, pero no tienen la sabiduría, sino tienen la capacidad de conocimiento. Conocen la historia, conocen la geografía, conocen, ¿no?, todas las cosas que se puedan conocer, pero no tienen la sabiduría porque no saben discernir lo que es la voluntad de Dios. La sabiduría, como don del Espíritu Santo, a nosotros nos da el don del discernimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Entonces podríamos decir, en nuestra vida la sabiduría nos da para separar lo bueno y lo malo. Y entonces nos sirve para prepararnos para crecer como hijos de Dios. En la segunda lectura, San Pablo relata esta manifestación del amor de Dios y menciona las tres virtudes teologales, que gracias a la fe nosotros tenemos la esperanza, que gracias a la fe, teniendo la esperanza, podremos alcanzar el amor de Dios. Estas tres, la fe, la esperanza y la caridad o el amor, son las virtudes teologales. Y Santo Tomás de Aquino, cuando explica las virtudes teologales, dice, muchas veces ya lo dije esto, pero vamos a refrescar un poco, dice claramente que de las tres virtudes teologales, solo uno subsistirá hasta la vida eterna. Los otros dos virtudes o las otras dos virtudes teologales acabarán en este mundo. ¿Cuáles son las virtudes teologales que van a acabar junto con nosotros? La fe y la esperanza. Y la virtud teologal que permanecerá hasta la vida eterna o por la eternidad es el amor o la caridad. ¿Por qué? Porque solo se cree en aquello que no se ve, en aquello que no se conoce plenamente. Por eso nosotros tenemos fe. Tenemos fe porque creemos en alguien que no conocemos todavía definitivamente. Y porque creemos, estamos aquí, nos preparamos día a día, procuramos de vivir de la mejor manera cada día. Porque creemos que existe un Dios todopoderoso, de quien obviamente ya conocemos un poco de su amor, pero queremos conocer en la plenitud, en su forma plena. Pero Santo Tomás de Aquino mismo dice, entonces el hombre solamente vive pequeñas manifestaciones del amor de Dios, es decir,
esta virtud teologal que va a durar hasta la eternidad, el hombre solamente vive en pequeñas manifestaciones. No vive un amor pleno. Por más que el hombre crea vivir amando totalmente, solo vive pequeñas manifestaciones de ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque cree, porque tiene fe, cree que existe un Dios, ese Dios que nos ha prometido la vida eterna. En segundo lugar, solo se espera aquello que no se tiene. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué cosas nosotros esperamos? En este tiempo de frío, ¿no es cierto? Esperamos que el frío pase porque no tenemos calor. Y en tiempo de calor esperamos tener un frío porque no nos conformamos con nada, pues, ¿no es cierto? Todo es exagerado para nosotros. O sea, entonces solo se espera aquello que no se tiene. ¿Y qué es lo que más esperamos nosotros como hijos de Dios? Esperamos llegar a la gloria de Dios, aquello que Jesucristo el Señor nos ha prometido, porque Él nos ha prometido: los que se acogen, los que acogen mi palabra, los que sean fieles a los mandamientos, tendrán vida eterna. Y entonces nuestra mayor esperanza de todos los hijos de Dios es que un día, por la gracia de Dios, llegaremos a contemplar definitivamente a Dios. Llegaremos a la gloria de Dios Padre. Eso es lo que esperamos. Y por eso creemos que el Espíritu Santo es el mayor motivo y la mayor fuerza que nos anima a cada uno de nosotros, porque Jesucristo nuestro Señor nos ha prometido la vida eterna. Entonces, con la ayuda, con el auxilio, con la asistencia y con el fervor del Espíritu Santo, llegaremos a gozar en la patria celestial. Esto es nuestra mayor esperanza. Nos gozamos en el Señor. Disfrutamos de ese amor de Dios, pero todavía no tenemos plenamente, o no está plenamente todavía con nosotros Dios. Ya, por eso cuando en la escatología, ¿no? Dice, ya, pero todavía no. Qué raro, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que ya vivimos el amor de Dios, esas pequeñas manifestaciones que nos llenan de gozo, que nos llenan de satisfacción, ¿no? En el que nos gozamos, esas pequeñas manifestaciones que nos sanan de nuestras enfermedades, que nos auxilian de nuestros pecados, esas pequeñas manifestaciones del amor que nos liberan, que nos purifican nuestra mente, nuestro corazón. Lo vivimos. Pero hermanos, tenemos que saber, no es la plenitud de la gracia de Dios aún, porque la plenitud de la gracia de Dios seguimos esperando, y porque seguimos esperando, seguimos preparándonos por la gracia del Espíritu Santo. Y sobre el tercero que manifiesta San Pablo, entonces eso va a durar hasta la vida eterna, porque dice Santo Tomás de Aquino, porque solo Dios sabe amar definitivamente. Por eso a nosotros nos pasa, ¿no es cierto?, en las parejas, por ejemplo, o en los papás y en los hijos también, ¿no? Te amo, y al rato ya se están enojando, ¿verdad? Te amo, más ratito te odio, ¿no? ¿Por qué? Porque algo ha hecho. Entonces, fíjense cómo vivimos nosotros el amor. No vivimos de manera plena, no vivimos de manera continua, sino nuestra humanidad interrumpe. ¿Y de qué manera, dice Santo Tomás de Aquino, vamos a vivir plenamente entonces? Cuando ya consigamos la vida eterna, entonces en la vida eterna
solo sabremos amar, nada más. Es decir, un día dije aquí, y lo repito, es como que cuando lleguemos a la gloria del Padre, a la presencia del Padre, vamos a caer como en un shock. ¿Saben qué es eso, no ve? Choqueados, atónitos, como que, y nada más existiremos para eso, y eso es el amor de Dios. O sea, solo nuestra mirada va a estar puesto en Dios. Y entonces, así como los enamorados de tiempo en tiempo, ¿no es cierto?, cuando no se ven, quieren encontrarse, aunque no se digan nada, solo para mirarse. Otro ejemplo que ahí tenemos. O sea, le vamos a mirar de frente al Señor y solo va a ser esa manifestación fuerte de Dios, de esa mirada plena. Y no vamos a vivir para otra cosa, sino solamente para Dios. Y entonces tiene razón de ser, hermanos y hermanas, lo que el Evangelio habla. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, el evangelista San Juan dice: a ustedes yo tengo que enseñarles muchas cosas todavía, pero ustedes no entienden ya no hay capacidad ya para retener y para captar todo lo que les voy a decir. Y por tanto, dice San Juan, en San Juan encontramos, dice Jesús, por tanto les voy a enviar uno que los auxilie, uno que refresque esa mente, uno que aumente de concentración, no sé, podemos decir en cosas humanas, uno que abra, uno que les dé más capacidad de atención para que capten, ¿no?, el Espíritu Santo. Pero dice San Juan, en San Juan, Jesús, este Espíritu les va a hablar de todo lo mío, de todo lo mío. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos una sola cosa. Y como el Padre y Jesús, el Hijo de Dios, son una sola cosa, y el Espíritu le va a hablar de esa unidad. Por eso dice, pues aparece por ahí Dios, o en la solemnidad de la Santísima Trinidad celebramos a un Dios como unidad. Un Dios que comparte, que vive en el amor sin diferencia alguna. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo es superior al otro, sino no existe entre ellos disparidad. No hay ahí, ay, es que vos estás actuando más como nosotros, ¿no? Ay, vos nomás te lo estás ocupando el tiempo. A vos nomás estás hablando. No existe. Sino porque el uno habla, fíjense, el Hijo vino a darnos el mensaje, a transmitirnos lo que el Padre le dictaba. Y Jesús ahora dice, cuando el Espíritu Santo venga, les va a hablar de todo lo mío. Entonces no hay celos entre ellos, no hay envidia entre ellos, sino que son una sola cosa, hablan de lo mismo. Esto es en el Dios que creemos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, pero podríamos decir entonces una sola intención. Ellos tienen un solo objetivo, no varía. ¿Por qué? Porque son uno solo, en tres personas distintas. Hermanas y hermanos, la gracia de Dios se manifiesta. Alguien podía decir, Dios es la manifestación de la gracia de Dios en la historia y según las necesidades. Pero si vemos de este lado, entonces, ¿qué sucede? Esta profundidad en la relación, esta profundidad del amor de Dios que les une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que ha sido revelado en nosotros desde los orígenes, que ha sido fortalecido por el Hijo
cuando el Hijo ha sido enviado y por el Espíritu Santo que nos ha revelado la verdad de Dios, pues entonces a lo largo de la historia, en esta revelación, nosotros tenemos que también aportar como hijos de Dios por la gracia del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Es que, hermanos, el Espíritu Santo nos revela el amor de Dios, aquellas cosas que tal vez no podíamos entender todavía, y por la gracia del Espíritu Santo podemos tener la capacidad de discernir y de captar. Entonces esto nos lleva a vivir a nosotros también en esa comunidad de amor. Y en la medida que nosotros como hijos de Dios vivamos en una comunidad de amor, entonces esta proclamación, esta manifestación del amor, de la gracia de Dios se sigue dando, se sigue perfeccionando en nosotros. El amor de Dios es perfecto, pero en nosotros falta aún avanzar, falta aún profundizar, falta aún que nosotros comprendamos verdaderamente. Por eso, porque no comprendemos la plenitud de la gracia y del amor de Dios, entre nosotros hay todavía división, entre nosotros todavía hay incomprensión, entre nosotros hay todavía miramiento, entre nosotros hay todavía celos. Y entonces hoy día, cuando celebramos la Santísima Trinidad, cuando celebramos a este Dios único y verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos llamados nosotros también dejarnos llevar por el Espíritu Santo para poder vivir como comunidad de amor. Esto es un desafío grande para nosotros. ¿Por qué? Para que esta revelación que nos hizo Jesús sobre el amor del Padre, este amor del Padre tenga y cumpla su función en cada uno de nosotros, integrándonos en la comunidad y viviendo ese amor de Dios. Es muy difícil esto, ¿verdad? Es muy difícil porque nosotros somos seres limitados. Cada uno puede reconocer su limitación, pero a pesar de esa limitación que tienes, estás llamado a aportar para formar esta comunidad de amor. Somos una iglesia santa, católica y apostólica, y creemos en un Dios único y verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.